Un saludo a los amigos de BPI quienes nos sintonizan a esta hora. Nosotros vamos a conversar un poco sobre el tema migratorio, pues viendo todo el fin de semana cómo esta ola de migrantes que sale por nuestras fronteras, por Colombia, por Brasil, continúa a pesar pues de algunas restricciones, por ejemplo, con la petición ahora de pasaportes. Para eso vamos a conversar con Ligia Bolívar, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo interpreta o cuáles son las opiniones que tienen ustedes con esta ola migratoria que parece que va en aumento cada día más? Sí, obviamente ya veníamos con varios picos que estaban relacionados siempre a eventos de carácter político en Venezuela. Este es el primero que se da, el primer pico, digamos, migratorio que se da como consecuencia de los anuncios económicos, ¿no? Es evidente que hay una vinculación entre ambas situaciones, entre ambos eventos, y eso llevó, no digo que lo justifique, simplemente tratamos de entender, eso llevó tanto a Perú como a Ecuador en diferentes momentos a declarar una emergencia en los municipios fronterizos por donde están llegando los migrantes venezolanos, pero también llevó posteriormente a restringir el paso alegando el tema de los pasaportes, ¿no? La preocupación principal que tenemos al respecto tiene que ver con el hecho de que, obviamente, como muchos ya lo han dicho, pues las personas, muchas no tienen pasaporte y, por otro lado, se trata de una posición obviamente discriminatoria, porque es una medida que no se está adoptando para todos los migrantes a ese país, sino estrictamente para los venezolanos. ¿Por qué entonces solamente a los venezolanos? Sabemos que es una ola bastante grande, pero ¿por qué se trata discriminatorio entonces? Bueno, lo que están alegando los países es que para la protección de las personas, porque precisamente se trata de una migración masiva y en la medida que ellos tengan un mejor control, pues eso les va a proteger de la trata, del tráfico, etcétera. Pero en la realidad lo que está pasando y lo que va a pasar es lo contrario. Porque si tú quieres tener un control migratorio, el control lo puedes ejercer con cualquier documento, hasta sin documentos, ¿ya? Pero por el contrario, la trata y el tráfico sí se estimulan cuando tú bloqueas el control legal, porque eso lo que va a hacer es estimular las vías alternativas de entrada a los países. O sea, la migración no se va a detener por la ausencia de un pasaporte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que las personas van a buscar mecanismos alternativos, como de hecho pasó durante el fin de semana, que muchas personas dijeron, pues si no podemos entrar por el canal regular, por los controles migratorios, vamos a entrar por otros lados. Y empezaron a incrementarse, empezó a incrementarse la migración a través de las trochas, empezamos a ver ya reportes de personas que están caminando por pasos alternativos. Hemos visto reportes, hemos recibido nosotros directamente de nuestros contactos en la región, porque el Centro de Derechos Humanos trabaja de manera muy estrecha en este momento en monitoreo de lo que está pasando en todo el continente con organizaciones que están sobre el terreno de diferentes países. Y una de las cosas que nos están diciendo es que incluso existe ahorita una situación de engaño hacia los venezolanos, de gente que dice, vengan que nosotros les damos el aventón o como se llama en cada país, y después los dejan botados a mitad de camino, habiéndoles cobrado, por supuesto, una cantidad de dinero. Entonces, este tipo de medidas que se dicen son para proteger a la población, en realidad lo que está haciendo es exponiendo más a la población. ¿Cuál cree entonces que debiera ser el resultado de esta reunión que se está teniendo estos tres países, Perú, Ecuador, Colombia, con respecto al tema migratorio? Hemos visto que Colombia ha tenido una actitud quizás más abierta, incluso decían eso mismo, de que cerrar los pasos o poner controles solo va a permitir que ingresen personas por las trochas y que se incremente el paso ilegal. ¿Cuál deberá ser entonces la posición final de estos tres países? Bueno, yo quisiera matizar eso de que Colombia ha sido más abierta. Recordemos que la primera que impuso el uso del pasaporte fue Colombia, ¿ya? Que lo hizo en febrero de este año. En realidad, el problema que estamos enfrentando, como decía antes, no se va a detener por un tema de documentos. Y lo que nosotros venimos con este grupo de organizaciones, que son más de 60 organizaciones en todo el continente, que venimos trabajando, monitoreando y apoyando a esta población desde hace varios meses, desde comienzos de este año que empezamos ya un trabajo coordinado, fue precisamente solicitar, estimular por diferentes medios a los estados para que tomen decisiones coordinadas a nivel regional. Que se reunieron tres estados, muy bien, pero eso no resuelve todo el problema. Recordemos que está la situación, por ejemplo, en el caso de
Chile, que también puso un freno a la migración. O sea, suena muy bonito. Que te digan que ahora los venezolanos para ir a Chile necesitan la visa de responsabilidad democrática. Suena bello, pero el hecho es que no puedes ir directamente a Chile porque ese es un documento que vas a tener que tramitar en el consulado en Caracas, ¿no? Y no todo el mundo tiene acceso al consulado en Caracas. Entonces, de lo que estamos hablando y en lo que estamos insistiendo las organizaciones es la necesidad de establecer mecanismos de coordinación de carácter regional. Hay un llamado, por ejemplo, por parte de Ecuador a una reunión regional. Vamos a ver si se da. Entendemos que hasta el momento no todos los países han respondido. Está pendiente también qué va a pasar con la convocatoria que hizo el secretario general de la OEA en relación a una reunión de emergencia del Consejo, o una reunión del Consejo Permanente para tratar el tema migratorio venezolano. Son esfuerzos hacia la coordinación. Todavía falta mucho, pero en todo caso, insistimos, si este es un problema regional, que 3 países se reúnan no va a solventar la situación. Sobre todo cuando, a pesar de los pesares, siguen tomando medidas limitativas. Es decir, tenemos el caso, por ejemplo, de Ecuador. El mismo día que la Defensoría del Pueblo de Ecuador gana unas medidas cautelares para que se impidiera se levantara esa medida del uso del pasaporte, del acondicionamiento del pasaporte, ese mismo día salió una resolución de las autoridades de Ecuador diciendo que se iba a solicitar que pasen con la cédula, pero que la cédula tiene que estar apostillada, certificada por alguien. Nadie sabe en qué consiste eso. De nuevo estamos frente a un mecanismo discriminatorio porque eso es único en el mundo. O sea, tú no pides que un documento de identidad sea certificado por nadie. Entonces, si tienes problemas porque se te pasaron algunos, que el documento estaba deteriorado, que parecía falso, hay que tomar medidas con esas personas, pero no limitar a todo el mundo. Entonces, no podemos enfrentar esto generalizando ni tomando medidas unilaterales, porque esa migración, si no puede pasar por un lado, pasa por otro, y el efecto en el fondo, decimos y repetimos, es crear mayores vulnerabilidades para una situación, para una población que ya está sufriendo mucho. ¿Cómo se explica también el hecho de que un país que fue receptor de peruanos, colombianos, ecuatorianos en los años 70, 80, ahora sufra de xenofobia, los venezolanos que están afuera cuando fuimos receptores de migrantes? Bueno, quizás no en la misma magnitud, pero aquí vimos brotes de xenofobia. Aquí hay que reconocer que lamentablemente aquí colombiano era sinónimo de ladrón o de malandro. Entonces, no digo que eso justifique la xenofobia que se está generando en este momento. Lamentablemente son fenómenos de carácter social, repito, no lo estoy justificando, pero el volumen, la cantidad, la magnitud de la migración de las personas que están saliendo de Venezuela son muy superiores a lo que fue la población recibida por Venezuela, porque nosotros hemos llegado durante mucho tiempo en cuentagotas, ¿no? Recibimos primero la ola migratoria de Europa, después recibimos la ola migratoria colombiana, después vino la gente del Cono Sur, luego llegaron gente de Centroamérica, de Haití. Venezuela ha sido un país de puertas abiertas para los migrantes, pero siempre han sido en cantidades manejables, ¿no? Una ciudad fronteriza, o sea, San Cristóbal jamás se vio inundado con 500.000 de colombianos en un solo golpe, ¿no? En cuestión de meses. Ese es el problema que hay ahorita. Obviamente eso genera temor, la población siente amenazas, son en todos los casos temores infundados y amenazas que no tienen ningún basamento, en el sentido de que si es cierto que, por ejemplo, en Perú han capturado a algunas personas, por cierto, del Tren de Aragua, bien bueno que los agarraron allá, porque aquí pasaron años sueltos, ¿no? Eso habla muy bien de los mecanismos de seguridad del Estado peruano y muy mal del nuestro. Pero entonces agarraron a 15 personas. ¿Cuánto es 15 personas en 500.000? No es nada. ¿Ya? Que los venezolanos están robando puestos de trabajo es mentira, porque los puestos de trabajo que están ocupando en este momento los venezolanos son puestos de trabajo que los peruanos y los ecuatorianos no quieren ocupar. Es exactamente lo mismo que pasaba con los colombianos que estaban aquí. Es decir, ellos estaban ocupando puestos de trabajo, empleos que los venezolanos no querían hacer. Entonces, hay fantasías, hay muchos mitos en relación con eso. Hay que reconocer, sí, que hay organizaciones y hasta gobiernos locales, sobre todo, que están haciendo campañas muy importantes para combatir la xenofobia, para recibir al venezolano, para sensibilizar a la población local, y eso pues hay que agradecerlo.
También hemos visto que el gobierno venezolano, incluso veíamos unas declaraciones de Diosdado Cabello que decía que esto era un montaje, que las personas que veíamos a través de la frontera simplemente eran lo que se conoce como los fake news, informaciones falsas. Ustedes tienen cifras recientes, sabemos que es difícil llevar un manejo de cifras. Ustedes desde el Centro de Derechos Humanos tienen unas proyecciones, un aproximado, se habla de incluso hasta más de 4 millones de venezolanos saliendo. No podríamos afirmar que hay 4 millones, estamos más o menos rondando los 3. Naciones Unidas habla de 2.300.000, siempre las estimaciones de ellos están un poquito por debajo, pero conservadoramente yo creo que si hablamos de 3 millones es una estimación válida. Si fueran fake news, habría que preguntarse de dónde salen tantos extras para llenar las pantallas, ¿no? En todo caso, repito, nosotros trabajamos coordinadamente con organizaciones de la región. Vimos cómo sí hubo una pequeña disminución. A ver, en Ecuador llegaron a registrar en un solo día el ingreso de más de 5.000 personas por día. Ese pico se llegó a registrar justo antes de que se tomaran las medidas de emergencia y se presentara esta visión drástica, esta decisión drástica sobre los pasaportes. Después ha bajado un poco, pero repito, ha bajado por las vías formales, no ha bajado necesariamente por otras vías. Lo mismo está pasando en Perú. Perú hace rato ya pasó también los 5.000, los 6.000 ingresos diarios. Obviamente estas son personas que es como un goteo, es como una cascada. La parte voluminosa de la cascada pues está en Colombia. Unos se quedan allí, otros siguen bajando, se quedan algunos en Ecuador, pero otros siguen bajando y se quedan en Perú, y otros siguen hasta Chile, que es la que tiene menor cantidad de ingresos, pero de todas maneras es una cantidad voluminosa. En este momento, pues repito, igual está pasando en Brasil. En Brasil, por el tema xenofóbico que se presentó, las agresiones contra los venezolanos, se redujo hasta donde sabemos por nuestras fuentes allá al 50% los primeros días. Vamos a ver si se mantiene o si en la medida en que las autoridades tomen medidas también para controlar estos brotes xenofóbicos, a lo mejor se restablece la situación, no sabemos. En todo caso, insisto, esto es un fenómeno que no se detiene. No se detiene con medidas unilaterales, no se detiene con medidas legales. Lo que hay que hacer es adaptar a los países, apoyar a los países en la comunidad internacional para que estén en capacidad de lidiar con esta situación. Pero la situación no se va a detener y por lo visto, tomando en cuenta cuál es el panorama, las perspectivas futuras en Venezuela, pues no hay nada que indique que la situación del país va a cambiar. Por el contrario, esto se puede agudizar. ¿Y cómo esto se va a agudizar? ¿Cuáles son las recomendaciones desde el Centro de Derechos Humanos para los venezolanos que están pensando pues en salir? Ayer incluso hacíamos un recorrido por uno de los terminales que sale hacia rutas como Colombia, Ecuador, y estaban repletos, niños, jóvenes, adultos, variedad de edades. ¿Cuáles son las recomendaciones del Centro de Derechos Humanos pues para las personas que deciden tomar los caminos fuera del país? Mira, por política nosotros no podemos estimular la migración y de hecho no lo hacemos. Ahora bien, sabiendo que es una realidad, lo único que podemos es recomendarle a la gente que sea muy precavida, que sea muy cautelosa, que prepare bien un plan de salida, que no confíe en gente que no conoce, porque en este momento lo que en México llaman los coyotes, por ejemplo, pues están ávidos de estafar. Hay muchas personas dentro de la ruta venezolana, en la frontera con Colombia y pasando la frontera, que están preparados para aprovecharse de la necesidad de estas personas que están muchas veces desesperadas porque de pronto viajan con un niño pequeño, entonces creen que dando un poquito de plata lo van a saltar en la cola y resulta que después la persona se le desaparece con la plata. Entonces, ir preparados, hacer un plan, y no confiar en nadie que no conozca, yo creo que esa es una de las cosas básicas. Y sobre todo también documentarse en cuanto a quiénes son las instituciones oficiales y las organizaciones no gubernamentales que están brindando ayuda. Son muchas, tanto de las oficiales, repito, como organizaciones no gubernamentales que dan hasta desde orientación, una botellita con agua, están colocando letrinas, es decir, son muchos los apoyos que están dando estas organizaciones y hay que
pues confiar en esa sí, obviamente es necesario confiar. Y también, para finalizar, el talento humano que se está yendo, si esto va a seguir aumentando, ¿con quién se va a quedar Venezuela? Las universidades las vemos vacías, no solamente por los alumnos, sino también los profesores que están dejando pues estas vacantes en busca de un mejor futuro. Sí, esa fue, si se quiere, la segunda ola migratoria. ¿Ya? La primera fue la de las personas que querían salvar sus inversiones y se fueron con su capital a invertir en otros países. La segunda fue la de los profesionales, pero ya estamos más allá. Ya estamos viendo una población con menos calificación y por lo tanto más vulnerable, que es la que está migrando. Esto obviamente nos coloca en una situación muy complicada para el país porque es mucho el talento que se está perdiendo, no solamente de profesionales, sino también de técnicos, de personas calificadas en diferentes ramas. Pues ya hemos visto el conflicto, por ejemplo, de los enfermeros. Entonces, sí, lamentablemente es una situación que a Venezuela le afecta, porque el que se va deja un vacío en lo que tiene que ver con prestación de servicios y de talento profesional. Interesante eso que decía de las olas migratorias. Pudiésemos decir que vamos por la tercera ola migratoria, ¿cómo lo miden de esa manera? En efecto, sí, es decir, ya en este momento, y lo estamos viendo, pues si la primera ola se fueron en avión y con capital. La segunda se fueron también a lo mejor en avión y con un hermano, un primo, un amigo, alguien que los recibía. Ahorita estamos viendo gente que se va a pie, arrastrando una maleta. O sea, las dificultades son cada vez mayores. Y hay un estudio que es bien interesante de una organización de Estados Unidos que hizo un análisis de la migración con respecto al país de destino y a la formación profesional. ¿Ya? Entonces vemos cómo mientras mayor es la formación profesional, más lejos está yendo la persona. Entonces, bueno, Estados Unidos, Costa Rica, México, ¿por qué? Bueno, porque para ir allá necesitas un avión, no puedes llegar caminando, ¿ya? Entonces, ¿quién está recibiendo a las personas que tienen menores perfiles profesionales o que no tienen ese perfil profesional? Bueno, precisamente Colombia y Brasil, porque son los países limítrofes a donde la gente puede cruzar, ¿no? Entonces, precisamente por esa situación es que decimos que la solución regional tiene que involucrar a toda la comunidad internacional de manera tal que se le brinde la asistencia técnica también a estos países para que ellos puedan hacer frente a esta situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ofrecido asistencia técnica, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos para los Refugiados también ha ofrecido esta asistencia técnica. Sabemos que algunos países ya la están tomando y esa es la idea, pues que ellos estén en capacidad de ir asesorándose con los organismos especializados de manera que se tengan mecanismos diversos y alternativas para absorber a la población que está entrando a sus países. Bien, muchas gracias. Conversábamos con Ligia Bolívar, integrante pues del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre este tema que ha tocado desde que inició la ola migratoria en nuestro país, venezolanos saliendo por las fronteras de Colombia, de Brasil, y ya hemos llegado al punto de verlos caminando largos kilómetros para llegar a su destino, para llegar a Ecuador, Perú y Bolivia, Chile, para poder alcanzar un mejor futuro según los testimonios que hemos visto a través de las diferentes redes sociales. Hacía énfasis en que la migración venezolana ya estaría en la tercera ola de migración, es decir, la primera fueron aquellos profesionales, empresarios que salieron con mayores recursos a través de avión, la segunda ola también de profesionales que se iban acompañados, algunos quizás se iban en autobús, pero también tenían esa compañía. Ya la tercera ola, que es la que estamos viendo en este momento, son aquellos venezolanos con pocos recursos que están saliendo como sea por las fronteras de nuestro país. El llamado pues es a que se encuentren los mecanismos regionales necesarios para poder atender a la población venezolana y no a través de controles como la petición del pasaporte, como apostillar una cédula, tal como lo insistía Ecuador, pues esto solo son medidas que discriminan a la población venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.